a través de, de, de las visiones que él tenía, y le estaba diciendo que comprara una propiedad, la de su sobrino, que esa propiedad pues era de la ciudad eh, de Judá, de una propiedad que estaba en situaciones difíciles. Aquí vemos el entorno de esta petición, pues no era tan razonable. Y esto es lo que vamos a meditar esta mañana en eso. Dice la palabra de Dios que Dios le habló al profeta y le mandó que hiciera una compra. Qué es la voluntad de Dios? Ya vimos qué es el, el, lo que es el sentido común. Ahora vamos a ver qué dice el diccionario. Dice que el sentido común, ya lo vimos, es una capacidad natural que tenemos. La voluntad de Dios se define como el plan amoroso, bueno, agradable y perfecto para la solución y felicidad humana, enfocado en la santificación. O sea que primero el sentido común es algo que tenemos nosotros, algo natural, algo que decidimos, que hacemos en base al conocimiento, a la sabiduría, a las experiencias que tenemos. Pero el plan de Dios es diferente, es un plan amoroso, bueno, agradable y perfecto para la solución y felicidad humana. Eso es algo que Dios tiene para nosotros, es el plan de Dios para nuestra vida y está basado en la santificación. O sea, que ese cúmulo de conocimientos, esa sabiduría, no es una sabiduría cotidiana, no es una inteligencia que nosotros vamos adquiriendo, sino que esto viene directamente de Dios y se va adquiriendo, se va perfeccionando con la santificación. O sea, a medida que nosotros nos acerquemos a Dios, a medida que leamos nuestra Biblia, que oremos más, que testifiquemos, va creciendo esa relación con Dios y vamos entendiendo más su voluntad. Hay cosas que me han pasado y voy a compartir con ustedes. Hace un tiempo estábamos dando estudios bíblicos cada tercer día. Siempre me acompañaba mi esposa y estábamos atendiendo esos estudios cada tercer día. Ya por la tarde, de las 7 de la tarde en adelante, nosotros nos dedicábamos a dar estudios bíblicos. Y había más de lo que nosotros podíamos hacer. Y entonces tengo una palabra de oración con nuestro Padre Celestial y le digo, Señor, mira, si tú me das más trabajo en mi trabajo principal que tengo en las mañanas que soy profesor, si tú me das más trabajo ahí, y yo voy a dedicar menos tiempo a la jardinería, que lo hago por las tardes, y entonces me va a quedar más tiempo para poder dar más estudios bíblicos. A lo mejor lo podemos hacer todos los días porque ya tú me vas a dar más dinero a través de mi trabajo, voy a tener más dinero a través de mi trabajo y me voy a poder dedicar. Llegó el momento en que en mi trabajo hacen los ajustes para siguiente semestre y pues resulta que me quitaron 3 horas. En lugar de darme más tiempo, pues me quitaron 3 horas diarias. Y entonces voy a Dios y le digo, Señor, no nos estamos entendiendo. No nos estamos entendiendo. Yo te pedí que me dieras más tiempo ahí, más recurso, y ya no voy voy a trabajar menos en mi otro trabajo y no voy a dedicar a dar estudios. Pues resulta que no. Y entonces, pues al ir a hablar con Dios, al estar orando, diciendo, Señor, ¿qué pasó? No nos estamos entendiendo. Su Espíritu Santo me hace entender y reflexionar y me dice que tengo que poner toda mi confianza en Dios, no en un trabajo, no en algo temporal o económico, sino que tengo que poner toda mi confianza en Dios. Entonces yo entendí que debía de
dar más estudios, debía de hacer ese trabajo que teníamos, y así lo hicimos. Y entonces pasó el tiempo. Al siguiente semestre, pues me dieron más tiempo, me repusieron mis 3 horas y me dieron más tiempo. La voluntad de Dios es a veces diferente de lo que nosotros sentimos que es. Y a veces nos atrevemos hasta como darle órdenes a Dios. Si tú haces esto, si tú me das, si tú, yo te prometo que voy a hacer tal cosa, yo voy a vivir de esta manera, si me es agradable tu voluntad. Pero no es así como Dios trabaja. Vemos el caso de la viuda de Sarepta. ¿Ves cómo también, pues, Dios le envía al profeta con hambre para que ella le diera de comer? Y ella, pues, sin duda que estaba orando y pidiéndole a Dios que le mandara comida, o que le mandara la forma de tener el alimento. Pero pues Dios le mandó, en lugar de mandarle con más comida, le mandó más comensales para que pues le diera lo que le quedaba de comida. Y vemos que pues su sentido común no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero ella aceptó y le dio su último bocado al profeta, y vemos que Dios le contestó de manera que durante la sequía pues no le faltó aceite ni harina. Dios hace milagros porque su voluntad es así. Dice, es el plan amoroso, perfecto, que nos trae a nosotros felicidad humana, y también nos prepara, nos llena de esperanza en una vida eterna y en vivir con Cristo Jesús. Entonces, esto nosotros nos permite ir entendiendo un poquito de esta reflexión. Pero vayamos directamente al caso de Jeremías. Cómo Jeremías estaba viviendo una situación complicada, porque es, en esa situación que estaba sitiado ya la ciudad, la tenía sitiada Nabucodonosor, y iba a hacer una invasión. Dios ya le había dicho al profeta que le dijera al pueblo que él iba a destruirlos, él iba a destruir esa ciudad. Pero también vemos que si esas propiedades no era el momento para comprar, si eso iba a pasar a los conquistadores, porque las tierras, las casas y todo lo que había en la ciudad, pues pasaba a ser del conquistador. Entonces no era un momento apropiado para comprar. Consideremos eso. Y él estaba, dice ahí la Biblia, que él estaba en prisión. No estaba en un calabozo, pero estaba ahí en el patio de la presidencia, de la residencia real. Ahí lo tenían porque lo habían puesto preso, porque pensaban que él era cómplice de Nabucodonosor por los mensajes que les decía, ¿verdad? Entonces, la ciudad estaba sitiada. Por consiguiente, pues, no era momento para comprar. Iban a pasar las propiedades a nombre de los conquistadores. No era tiempo para comprar. Con la gente en su contra, porque estaban en contra de él, porque el mensaje que él decía, ¿verdad? Él les decía, ahí eso lo encontramos en Jeremías 25, 8 y 9. Vamos a la Biblia, Jeremías 25, 8 y 9. Dice dice que Jehová le dijo que les dijera que los iba a destruir, y los pondré por espanto, por burla y desolación perpetua. Ese era el mensaje que Dios le había dado a Jeremías, que les dijera, ¿verdad? Que los iba a destruir, los iba a poner como burla, ¿verdad? Y así fue. Nabucodonosor conquista, es cuando se llevan esclavo a Daniel,
¿verdad? Y a los otros jóvenes, y muchos jóvenes hebreos, y es conquistada esta ciudad. Entonces aquí vemos cómo era la voluntad de Dios y analicemos por qué, ¿verdad? ¿Por qué estaba tan confuso también el profeta? Pero él decidió hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver en Jeremías capítulo 32, en el versículo 25, dice que Jeremías no aceptó así directamente las cosas, sino que reclamó, o sea, también reflexionó, también estaba usando su sentido común, ¿verdad? Y dice aquí que en el 25 dice, oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. O sea, Señor, tú me estás mandando algo que no está razonable. Y hermanos, meditemos en lo que nos está pasando ahorita, que Dios nos está pidiendo cosas que no están razonables. En algunos lugares Dios está a través de su profeta, está diciendo que salgamos de las ciudades. ¿Y por qué? Si es como estábamos hace el tiempo que estamos más cómodos, estamos disfrutando las comodidades de la ciudad. ¿Por qué salir al campo? ¿Por qué salir a sufrir si estamos cómodos? Dios nos pide cosas en ocasiones, ahorita que nos pide que prediquemos su palabra, que apoyemos con nuestra economía, cuando estamos viviendo al día, cuando no tenemos dinero. Dios nos pide que invertamos. Ya ve, cada año nos ponen a nosotros ante nuestras manos el libro del año, el libro misionero, y pues yo con mucha tristeza a veces observo que dicen, ¿cuántos les van a querer? Y bueno, pues sí, 5, máximo 10, escucho ahí, cuando ese libro es para hacer obra misionera, cuando eso es para que otros conozcan. Y debemos pensar y reflexionar. Entonces aquí vamos a ver el contexto de esto. Aparentemente aquí había una contradicción. Dios pide invertir en el futuro del país justo cuando la destrucción parece inminente. Pedido de Dios, aparente una contradicción con mi vida diaria. Pero aquí vemos un acto de fe. La compra simboliza que a pesar del exilio y la destrucción venidera, Dios prometía restaurar a su pueblo y que la tierra volvería a ser valorada y comprada. Porque él les estaba prometiendo, sí, los van a destruir, se los van a llevar cautivos, pero yo los voy a rescatar, yo los voy a liberar. El profeta sabía que Dios le había dicho que 70 años iban a estar cautivos. Imagínense ustedes comprar algo para pues, dentro de 70 años, a lo mejor empezarlo a disfrutar, empezarlo a usar. No era tan sencillo, pero aquí vemos que había un acto de fe que Dios estaba pidiendo. Y lo que es claro, la obediencia. A pesar de sus dudas, Jeremías obedece la orden divina como un acto de esperanza, testimonio del futuro revelado. Así que es como nosotros tenemos que actuar ante las cosas que parecen irrazonables, ante las cosas que parece que no están de acuerdo con nuestra situación actual. Tenemos que reaccionar y obedecer a Dios. Los que se identifican con su causa no buscan su éxito personal, sino la victoria divina, aunque para ellos esto signifique un fracaso mundano. Aparentemente vamos a perder, aparentemente vamos a gastar, a invertir dinero que no tenemos en una causa de Dios. Pero cuando Él
Cuando su palabra nos dice que hagamos tesoros en el cielo, donde ni el orín ni la polilla corroen. Dios nos está diciendo que pensemos que no le hace que sus decisiones, hay veces que nos invita, que nos redarguye a través de su Espíritu Santo en ir a visitar a un enfermo y no tenemos dinero para comprar lo que le vamos a obsequiar, pero Él dice, llévale algo, no vayas con las manos vacías. A veces que vemos que nuestro vecino o alguno está necesitando comida, ropa, que está en una situación complicada, pues tenemos que gastar, tenemos que usar y tenemos que invertir en la obra del Señor. Parece que es en contra, si no tenemos, ¿por qué? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Por qué Dios nos está pidiendo eso? Hermanos, pues ahí está lo interesante, ¿verdad? Entonces, Dios tiene razones siempre. En el 42 al 44 vemos las razones de Dios para con Jeremías. Dice, porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este mal, gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres y sin animales, se entrega en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en la tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de Cefalá y en las ciudades de Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Aquí estaba la palabra de Dios, aquí estaba su voluntad. Compren, adquieran, inviertan, que al cabo yo voy a cumplir la promesa. Hermanos, yo creo que es muy claro cuando a veces no entendemos la voluntad de Dios. Nosotros debemos aceptar por fe, ¿verdad? Que aunque no es claro, aunque no es lógico, aunque no tiene sentido común para mí, es su voluntad y tengo que aceptarla y tengo que obedecer y tengo que vivir las cosas que Dios me está pidiendo. Alguien dijo, Dios estaba mandando a Jeremías a poner su cartera donde estaba su boca. Y hermanos, yo creo que Dios nos está mandando a poner nuestro dinero en nuestra boca. Porque oramos y decimos, Señor, dame una oportunidad en tu viña para predicar tu palabra. Y cuando Él nos envía a un lugar, empezamos con los peros, empezamos con las explicaciones falsas, no, pues Señor, no puedo, no tengo vehículo para ir a tal lugar a abrir obra. No, Señor, pues no tengo los medios, pero si tú los pones, yo lo haré. Hermanos, Dios ya puso los medios, Dios ya nos dio las cosas, Dios ya nos dio este don maravilloso del habla, Dios ya nos dio el don maravilloso de sus bendiciones diarias. No por algo nuestra despensa, hermanos, queridos hermanos, no por algo nuestra despensa está llena. Qué bonito es cuando dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. Qué bonito es sentir eso, que Dios nos da de comer, que Dios nos da por adelantado sus bendiciones para trabajar en su obra. Que si ese buen vehículo que tenemos, esa buena casa, hermanos, dice la hermana Joy que esa casa debería abrir las puertas para un grupo pequeño, para una acción misionera. Ese vehículo debe ponerse en las manos de Dios. Hermanos, cuando estábamos trabajando, teníamos un vehículo, pues ya muy mal, les decía que Dios, Norma me programaba, Dios nos daba las almas para estudiar con ellos, y ella me programaba de las 7 en adelante, ya me decían, bueno, ahora nos toca acá, y entonces yo andaba trabajando, le dejaba el trabajo y me iba, pero el vehículo que teníamos ya fallaba mucho.
y a veces ya no quería aprender, tenía que buscar al mecánico y quedábamos mal. Y entonces le digo, Señor, yo quiero que me envíes un vehículo bueno, necesitamos un vehículo bueno para no quedarte mal con las personas en el estudio y también para poder hacer la provisión necesaria para mantener a mi familia. 1 año, 2 meses estuve pidiendo a Dios un vehículo y Dios nos lo mandó maravillosamente. Como, como era irrazonable para las personas, para mi hija. En una ocasión mi hija me dijo, papi, vende ese fierro viejo que tienes y entonces ya Dios va a ver que ya tienes algo y te va a mandar el resto. Digo, no, mi hija, yo le estoy pidiendo a Dios un vehículo, no una parte o algo para abonar. Yo le estoy pidiendo a Dios un vehículo. Cuando lo recibimos, cuando Dios nos lo entregó, lo primero que hicimos fue ir a recogerla del grupo pequeño que ellos tenían, los jóvenes aquí en San Luis. Y me dice, papi, ¿de quién es esa camioneta tan bonita? Digo, mija, esa es la camioneta que Dios me ha entregado. Hoy me la entregó. Y me abraza y se le salen sus lágrimas y me dice, papi, tú eres un hombre de fe. No, no soy un hombre de fe. Soy un hombre que tengo un Dios vivo, un Dios todopoderoso, que conoce nuestras necesidades y que las suple. Y vemos cómo a veces ponemos algunas excusas. Creemos y predicamos que Cristo viene pronto y que vendrá cuando este evangelio sea predicado. Pero cuando nos toca la acción, empezamos a poner peros. Mientras dice Dios llama a sus hijos a restaurar la economía de manos del interés egoísta. Mientras los hombres buscan dinero para aceptar un determinado nivel de consumo, el dinero de los hijos de Dios está destinado a transmitir un mensaje. Jeremías usó sus recursos no para ganar más centavos, más dinero, sino para proclamar su fe en el Dios que lo había llamado a proclamar un mensaje. Después de la tragedia, habría un futuro. Nuestras transacciones, no nuestras palabras, revelan nuestra fe, nuestro Dios y nuestra esperanza. Sí, queridos hermanos, lo que nosotros hagamos, en donde invertamos, está mostrando la fe que tenemos en el plan divino de nuestra salvación. Necesitamos corroborar con nuestro ejemplo, con nuestra vida, el mensaje que nosotros predicamos. Si predicamos que Cristo está a venir, ¿por qué estamos comprando cosas? ¿Por qué estamos haciendo? Sí deberíamos invertir, si es, por ejemplo, para predicar su palabra, si colaborar para las misiones, porque dice que las excusas del profeta fueron, ahí están en Jeremías 1:6, y dijo, y yo dije, ay, Señor Jehová, no sé hablar porque soy niño. Y vemos que Dios le contestó que pues él no era un niño, él iba a hablar lo que Dios le iba a poner en su boca. No era excusa eso. Dice el comentario bíblico adventista, página 390, Dios se negó a aceptar las excusas del profeta y respondió con una declaración categórica de su voluntad. Cuando Dios ordena, están fuera de lugar los pensamientos que giran alrededor del yo. No queda más que un camino, la completa obediencia. Jeremías renegó su llamado, Jeremías 29. No me acordaré más ni hablaré más de tu nombre. Eso él le llegó a decir, no, ya no voy a hablar más de ti. No entiendo tu voluntad. Mas, sin embargo, dice que él sintió allí el 9 dice, no obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Dice que el comentario bíblico adventista dice que el sufrimiento fue su frustración y fracaso, hizo creer al profeta que
único recurso que le quedaba era dejar de cumplir su misión, ser portavoz de Dios. Pero Dios le comprobó lo contrario. Cuando Dios habla a Jeremías, era irracional el pedido. Jeremías no reaccionó a Dios en su mensaje inicial, sino en el cumplimiento de ese mensaje. Cuando él vio que llegó su sobrino, cuando él vio que le vendió la propiedad, él vio ahí el que era el plan de Dios, porque se estaba cumpliendo. Así, hermanos, nosotros debemos observar los planes de Dios cuando decimos que Él nos envía dónde trabajar, cuando Dios está poniendo ante nuestros ojos, por ejemplo, hermano Tránsito, aquí cuando Dios puso en su pensamiento ir a trabajar a Santa María del Río. Dios tenía un plan para usted y vemos maravillosamente cómo al aceptar el plan de Dios, cómo van los resultados. Entonces, cuando nos damos cuenta cuál es la voluntad de Dios, es cuando vemos que se está cumpliendo, en nosotros eso. Dice que ante una transacción económica importante, Jeremías no calculó sus ganancias. A él no le importaba ganar un peso más, sino estar seguro de que Dios estaba obrando en su vida y que su acción estaría de acuerdo con la voluntad de Dios. Queridos hermanos, el llamado de esta mañana es: las personas no solo deben escuchar un mensaje, sino también verlo ejemplificado en nuestra vida. Las personas no solamente deben escuchar el mensaje del tercer ángel, sino que deben verlo en nuestra vida cotidiana. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? Que decimos que es nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos. ¿Dónde estamos invirtiendo? ¿En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corroe? ¿O aquí en la tierra, donde un día va a ser destruido? Que el Señor nos bendiga y podamos sobreponer a nuestro sentido común siempre, siempre, queridos hermanos, siempre la voluntad de Dios. Que su palabra dice que sus planes siempre serán mejores para nosotros. El Señor nos bendiga.